que jueves, puros preguntas y casos clínicos, ¿no? Sí, porque ya no faltan tantos temas. Y creo que sí vamos a buena velocidad. Entonces vamos a empezar con cervix. De cervix tenemos que recordar un poco de la anatomía específica del cervix, el concepto de zona de transformación. La zona de transformación es una zona limitada por la unión escamocolumnar original y la nueva. La unión escamocolumnar, ustedes recuerdan que hay un epitelio endocervical y hay un epitelio exocervical. El epitelio externo es plano, polistratificado, y el epitelio endocervical es cilíndrico. En esta unión escamocolumnar es relevante porque se repara mediante repitelización, se sustituye por un epitelio plano polistratificado igual al que le dio origen. Entonces, en esta zona es donde con mayor frecuencia empiezan a aparecer las lesiones premalignas, las lesiones por virus del papiloma humano. Hay que reconocer también otros conceptos, eritroplasia y metaplasia. La eritroplasia se refiere al epitelio cilíndrico por debajo del orificio cervical externo, visible desde la vagina, en contacto directo con el medio vaginal. Esto es, puede presentarse como en mujeres asintomáticas o puede presentar leucorrea y hemorragia postcoital y también en usuarios de anticoncepción hormonal. Es decir, el epitelio que normalmente estaría en cierta localización se protruye de cierta manera, y por eso es que al estar en contacto con un medio diferente puede presentar la mujer leucorrea o hemorragia postcoital. Eritroplasia y metaplasia no son cambios premalignos, no son lesiones premalignas, son cambios histológicos normales que puede haber en mayor o menor grado. La metaplasia es la aparición en el cervix de un epitelio plano polistratificado ectocervical de características normales. Esa es la diferencia en una displasia. En la displasia aparece este tipo de epitelio, pero con características anormales. Una displasia sí es una lesión premaligna. Una metaplasia es una respuesta fisiológica ante las agresiones repetidas de un epitelio no preparado para ello. El epitelio intracervical que se expone al medio ácido de la vagina va a tener una metaplasia. Entonces, después de esto tenemos las lesiones intraepiteliales cervicales. Estas lesiones son alteraciones precursoras del cáncer cervicouterino, pero que carecen de los rasgos característicos de lesiones por cáncer. No podemos decir que sean cáncer, pero son lesiones que pueden terminar siendo cáncer. El sistema Bethesda las clasifica en diferentes características. Tenemos las células escamosas atípicas de significado incierto, células atípicas sugerentes de alto grado, células glandulares atípicas, lesión intraepitelial escamosa de bajo grado, lesión intraepitelial escamosa de alto grado o un adenocarcinoma in situ endocervical. Así es como normalmente nos reportaría un Papa Nicolau la presencia de lesiones, la presencia de lesiones epiteliales cervicales. O el reporte es negativo a malignidad, o el reporte tendría que ser alguna de estas características. El virus del papiloma humano es un virus ADN de la familia Papoviridae. Hay más de 100 tipos, son muchos tipos los que se han estudiado, muchos tipos los que se han reconocido. Para los 50 años de edad, el 88% de las personas sexualmente activas van a haber estado expuestos a alguno de estos 100 tipos. Algunos de estos 100 tipos de virus, no tipo. Entonces es importante reconocer que es una infección bastante frecuente. La gran mayoría de las personas que en algún momento han tenido relaciones sexuales, en algún momento estuvieron expuestas al virus del papiloma humano. No es un virus raro, no es un virus que nadie se contagia, es un virus que la gran mayoría de las personas puede llegar a tener una exposición a este virus. Muy diferente lo que estoy diciendo, exposición al virus, a una infección, a una persistencia, a una recurrencia y a una lesión precancerosa. Entonces la exposición al virus cualquiera la puede tener, hasta en el 88% hacia el término de la edad adulta. Ustedes saben que de los tipos que hay tipos de bajo riesgo, como por ejemplo el 6 y el 11, y hay tipos de alto riesgo, tipos de BPH de alto riesgo, principalmente el 16 y el 18. Son muchísimos, pero el 16 y el 18 en general son causantes del 70% de los cánceres cervicouterinos. Bajo riesgo porque estos en general se asocian con condilomas, verrugas. Es la infección de transmisión sexual más común en mujeres. El virus del papiloma humano es la enfermedad de transmisión sexual más común en mujeres. 50% de las mujeres sexualmente activas están infectadas por algún tipo. 79% pueden adquirir la infección genital por BPH en toda su vida. Nuevamente el porcentaje cercano al 80%.
Tiene un pico de prevalencia alrededor de los 20 años y un segundo pico en mujeres posmenopáusicas. Factores de riesgo para presentar infección por virus del papiloma humano, básicamente van a ser los mismos factores de riesgo para desarrollar más adelante cáncer cervicouterino. Principalmente hablamos de tabaquismo, antecedente de enfermedad de transmisión sexual, inicio de vida sexual activa muy temprana, múltiples parejas sexuales, multiparidad, uso de anticonceptivos orales. Todo esto predispone a que, o incrementa el riesgo para que presenten un cáncer cervicouterino. Y hay determinantes de progresión dependiendo del tipo viral que haya sido la infección, que la infección persista, esto es clave para que ocurra la lesión precancerosa, dependiendo de la carga viral por unidad celular, factores genéticos, el sistema inmune de la paciente, la presencia de VIH o el uso de inmunosupresores. Importante recalcar el cáncer cervicouterino es el único que tiene como factor de riesgo multiparidad, el único cáncer ginecológico que tiene como factor de riesgo multiparidad. El resto de los cánceres, mama, endometrio, el factor de riesgo es nuliparidad. ¿Sí? ¿Sí? ¿Es contraindicación para parto? No, mientras no obstruyan el canal de parto. Incluso la presencia de condilomas no tendría que ser una indicación absoluta de cesárea. Se podría intentar nacimiento vía vaginal, obviamente con el riesgo de que ocurra la infección. La indicación absoluta para que se resolviera vía abdominal sería que fueran verrugas de un tamaño importante para obstruir el canal de parto. Que no sé si les ha tocado verlas, pero hay verrugas muy, muy, muy grandes. Bueno, entonces el ciclo, como va a adquirirse la infección, se adquiere la infección, va a acceder a la línea basal del epitelio a través de microlesiones que no son visibles o no son detectables a simple vista. Es un virus que se adquiere por contacto, eso es importante que lo sepan. El virus del papiloma humano se adquiere por contacto, a través de microlesiones microscópicas, no necesariamente visibles, vamos. Es decir, no se transmiten ni por la sangre, ni por las secreciones. La transmisión es por contacto. El contacto de los genitales con infección por virus del papiloma humano ocasiona la infección. Por lo tanto, la manera de evitarlo es barrera, protección con barrera, con el condón. Esto es relevante ahorita. Entonces, infecta la capa basal a través de microabrasiones, que a lo mejor no son clínicamente evidentes. Se va replicando este virus, se va almacenando hacia la capa superficial. Posterior a su replicación en las capas basales, se libera para continuar infectando y continuar su ciclo. Importante dentro de la patogenia del virus del papiloma humano es que se integra al ADN del huésped. Entonces, al integrarse al ADN del huésped, continúa replicándose para dar más, por lo tanto, puede evadir la respuesta inmune del huésped, porque continúa replicándose al integrarse con el ADN. La historia natural de la enfermedad, lo que ocurre en la mayoría de los casos, una infección inicial por VPH, en 3 a 6 meses pueden aparecer manifestaciones en la colposcopía o en el Papa Nicolau, y en la gran mayoría de los casos, esta infección que se adquirió se elimina. El mismo sistema inmune de la mujer que está afectada por virus del papiloma humano es capaz de eliminar esta infección. Esto es lo que ocurre normalmente. Es lo que les comentaba, o sea, es la enfermedad de transmisión sexual más frecuente, se adquiere por contacto. Entonces, ¿por qué no todas tienen cáncer cervicouterino? Porque eso es lo que ocurre normalmente, se elimina el virus, se adquiere la infección, se elimina el virus. Sin embargo, el problema viene cuando persiste la infección y se forma alguna lesión. A lo largo de 4 o 5 años, dependiendo de la gravedad de la lesión, esto puede persistir y hasta en un plazo de 9, incluso a 15 años, darnos ya finalmente un cáncer cervicouterino, ¿sí? Es decir, para que ocurra un cáncer cervicouterino no es una infección inicial ni es una infección de 3 años a la fecha. Generalmente son infecciones persistentes a lo largo de mucho tiempo. Esto es importante conocerlo, la evolución a los 2 años, sobre todo, por ejemplo, si nos reportan lesión interepitelial de bajo grado. La lesión interepitelial de bajo grado puede regresar a la normalidad. Aquí nos ponen 47.4%, pero se dice que hasta en un 60% una lesión de bajo grado por sí sola puede regresar a la normalidad. Por lo tanto, encontrar una lesión de bajo grado no significa tengo que hacer una electrofulguración, ni mucho menos tendría que ser tengo que hacer un cono. ¿Por qué? Hasta el 60% de las lesiones de bajo grado
no les voy a hacer nada y solitas se van a quitar. ¿Sí? El mismo organismo es capaz de deshacerse de esa lesión de bajo grado. El problema es las que progresan, en un 20.8% puede progresar una lesión de alto grado o puede progresar directamente a cáncer en un 0.2%. Esta lesión de alto grado puede persistir. El porcentaje de la lesión de alto grado para que desaparezca es mucho menor, pero esta lesión de alto grado puede persistir y esa persistencia es lo que más adelante nos va a progresar a cáncer. Entonces, la lesión de bajo grado, el tratamiento de manera inicial puede ser la vigilancia con colposcopía a los 6 meses para corroborar si desapareció la lesión, si progresó la lesión o si persiste la lesión. En caso de que persista la lesión o progrese la lesión, en ese caso ya considerar la posibilidad de algún tratamiento ablativo. ¿Cómo diagnosticamos una infección por VPH? Los datos clínicos, observando la presencia de verrugas, que no siempre existen. El Papa Nicolau, la citología cervicovaginal es nuestra principal herramienta diagnóstica, o la colposcopía, o la detección del ADN también en citología de medio líquido. Las indicaciones para tomar Papa Nicolau se inician en mujeres de 21 a 65 años, mujeres que iniciaron relaciones sexuales antes de los 18 años, mujeres que tengan múltiples parejas sexuales, antecedentes de enfermedad de transmisión sexual, tabaquismo, desnutrición, inmunodeficiencia o que nunca se han practicado algún Papa Nicolau. Si se dan cuenta, todos estos son factores de riesgo para cáncer cervicouterino. Entonces, todas las mujeres con factores de riesgo para cáncer cervicouterino está indicado tomar un Papa Nicolau. No significa que solo en estas, sino que en estas es más relevante. Y la contraindicación básicamente sería que en ese momento tuvieran sangrado menstrual. El sangrado va a contaminar la muestra y va a dificultar su lectura. La sensibilidad del Papa Nicolau es del 84% y una especificidad del 72%. Las técnicas pueden ser convencional o en medio líquido. En medio líquido nos permite reconocer los tipos del virus para ver su potencial oncogénico. Y la relevancia de esta sensibilidad es que el Papa Nicolau no es una prueba diagnóstica, es una prueba de tamizaje, es una prueba de detección. Por lo tanto, de nada sirve hacerlo una vez y ya no volverlo a hacer. La utilidad del Papa Nicolau es hacerlo una vez, repetirlo, para así llegar finalmente a un diagnóstico. De nada sirve hacerse un Papa Nicolau en la vida. ¿Sí? Entonces es importante el repetir el Papa Nicolau para mejorar esta sensibilidad. En mujeres menores de 21 años no se recomienda hacer Papa Nicolau de manera rutinaria, a menos de que sean mujeres que hayan iniciado vida sexual de manera temprana, embarazadas, pero de manera rutinaria, mujer menor de 21 años, no se justifica tomar un Papa Nicolau. Mujeres de 21 a 29 años, la recomendación actual es que se tome una citología cada 3 años. Cada 3 años, si se dan cuenta, la recomendación actualmente no es cada año. La recomendación actualmente es cada 3 años entre los... ¿Sí? Ok, eso es lo que en México se hace. La recomendación americana es cada 3 años. La recomendación en México es que te lo tomas ahorita, sale negativo, te lo tomas en un año, sale negativo, tienes 2 negativos, te vas cada 3 años, cada 3 años, cada 3 años. Pero finalmente la recomendación es cada 3 años. ¿Sí? Mujeres de 21 a 29 años. En mujeres de 30 a 65 años tenemos 2 opciones. O nos vamos con solo el Papa Nicolau cada 3 años, igual que las mujeres de 21 a 29 años, o nos vamos con citología y detección del serotipo cada 5 años, o sea, la detección en medio líquido cada 5 años. Lo podemos prolongar cada 5 años si lo combinamos con la detección del serotipo. Y solo la detección del serotipo de VPH no es recomendado. ¿Sí? Esto no es un método de tamizaje. El decirte apareció serotipo 16 no me dice absolutamente nada. Necesito saber si tienes cambios citológicos o no tienes cambios citológicos. ¿Sí? El que hayas estado en contacto con el serotipo 31 no me dice nada. Tengo que saber si tienes cambios citológicos o no los tienes. Y eso solo se hace con el Papa Nicolau. Entonces, de esta manera se puede hacer en mujeres de 21 a 29 años y mujeres de 30 a 65 años. Si se dan cuenta, no consideran aquí la opción del serotipo de VPH en las mujeres de 21 a 29 años, precisamente porque la gran mayoría de estas mujeres sexualmente activas van a tener detección de un serotipo. ¿Sí? Y, o sea, es bastante probable que aparezca que tienen infección o antecedente de haber estado expuestas a X serotipo. Entonces, esa no es la parte relevante. Lo que me interesa saber, no si en algún momento estuvieron expuestas a algún serotipo, sino si en este momento tienen algún cambio microscópico que nos hable de alguna lesión precancerosa. ¿Sí? Entonces, 21 a 29 años sí es Papa Nicolau.
30 a 65 años puedo agregar la detección del serotipo, y lo podría hacer incluso cada 5 años. Ahora, estas recomendaciones, obviamente lo que comentábamos de que en Estados Unidos es cada 3 años, aquí tiene que ser al año y luego cada 3 años. Se hacen estas modificaciones porque en México el cáncer bicuterino es muchísimo más prevalente y no siempre existe este control de te lo tomé ahorita y te lo voy a tomar en un año. En la gran mayoría de las mujeres se lo tomaste ahorita y jamás regresan o regresan 10 años después ya con alguna lesión. Es por eso que a lo mejor no aplica tanto, o sea, esto es lo que se tiene que hacer, pero es importante también el ver y tratar. Si detecto una mujer con factores de riesgo en esta misma consulta, a lo mejor modifico un poco el tratamiento que le voy a ofrecer, sabiendo que a lo mejor no va a regresar en un año. Mujeres mayores de 65 años no es necesario si tuvo detecciones adecuadas previamente. ¿Sí? Si previamente tuvo sus detecciones cada 3 años, cada 3 años, si cumple 65 años, ya no es necesario continuar haciendo tu Papa Nicolau. ¿Por qué? Por lo que explicamos de la vida, de la historia natural de la enfermedad. No aparece la infección ahorita y mañana vas a tener cáncer. Tiene que pasar 10 a 15 años para que ocurra cáncer. En 15 años, esta mujer de 65 años probablemente se va a morir de otra cosa, no de cáncer cervicouterino. Entonces, no es necesario continuar el seguimiento después de los 65 años, mientras hayas tenido tus controles previamente normales. Mujeres sometidas a histerectomía total, también nuevamente no es necesaria la detección. Ya te quitaron el útero, ya te quitaron el cervix, no tengo que continuar haciéndote el Papa Nicolau, a menos que hayan tenido antecedentes de lesiones intraepiteliales, que hayan tenido carcinoma o adenocarcinoma en los últimos 20 años. Si ya tuvieron ese antecedente, aunque ya no tengan cervix, puede haber persistencia de la enfermedad a nivel de la cúpula, afección vaginal, afección vulvar, entonces en ella sí está indicado continuar la detección. Pero si la indicación de la histerectomía total fue algo benigno y previamente tenía sus controles normales, no es necesario continuar haciendo el Papa Nicolau. Es lo mismo. Ok. Entonces, en el caso que nos reporte el Papa Nicolau una lesión intraepitelial de alto grado, hay que tener en cuenta ciertas poblaciones especiales. Una lesión de alto grado de manera general se trataría con algún tratamiento ablativo, quitar esta lesión. Puede ser de manera decisional, con un cono, por ejemplo, pero en el caso de mujeres adolescentes que nos reportan lesión de alto grado, se puede optar por una colposcopía anual, es decir, una conducta expectante, vigilancia únicamente, combinándolo con citología cada 6 meses. Esto es para no de inicio irnos a un tratamiento que implica, por ejemplo, hacer un cono. Este cono en una mujer adolescente más adelante va a repercutir y puede ocasionar incompetencia cervical, parto pretérmino, cuestiones que se podían prevenir desde antes. Entonces, no es bueno que te detecte una lesión e inmediatamente te tengo que hacer el tratamiento más agresivo o hacer un cono. Primero hay otras opciones. Y sobre todo con mayor razón cuando hablamos de bajo grado. De bajo grado, con mayor razón estaría justificado dar un seguimiento y repetir la citología y la colposcopía en 6 meses. Lo mismo en mujeres embarazadas. Si se detectan mujeres embarazadas, no voy a hacer una biopsia excisional, no voy a quitar un trozo de cervix en el momento que esté embarazada, porque esto va a ocasionar parto pretérmino, ruptura prematura de membranas. Por lo tanto, el seguimiento va a ser por citología, colposcopía, y se deberá revalorar posterior al puerperio. Más o menos 6 a 8 semanas después de que nazca el bebé, el cervix recupera sus características originales y podemos valorar nuevamente si esta lesión persiste o progresó, y ahí ya tendremos que actuar. Entonces, esto es básicamente lo mismo. En el caso que el Papa Nicolau nos reporte una lesión de alto grado o una lesión de bajo grado, con mayor importancia cuando se trata de una lesión de alto grado, tenemos que hacer una colposcopía. La colposcopía nos va a ayudar a determinar dónde está la lesión, cuál es la extensión de la lesión, si hay otras lesiones asociadas y ofrecer el tratamiento quirúrgico, ablativo. Más de lo mismo. La colposcopía, ustedes saben, es a través del colposcopio revisar vulva, vagina y el cervix para ver si hay algún dato macroscópico de alguna lesión por virus del papiloma humano. Esto se combina con otras técnicas como la aplicación del ácido acético y la aplicación del Lugol. En la prueba del ácido acético se coloca ácido acético
El epitelio se va a volver aceto blanco en las zonas que tienen neoplasia intraepitelial cervical. Y esto va a contrastar con el color rosado normal del epitelio escamoso rosado circundante. Entonces, cuando hay epitelio aceto blanco positivo, eso nos puede orientar a la presencia de una lesión de bajo o de alto grado. El diagnóstico definitivo va a ser con una biopsia. Yo con la colposcopía pongo el ácido acético, veo esas zonas que se pintan de aceto blanco, y dependiendo de las características de esta captación de ácido acético, si es muy intenso, si es homogéneo, si es difuso, si es regular, si tiene puntilleo, todo eso me va orientando a pensar si se trata de una lesión de bajo grado o una lesión de alto grado, pero el diagnóstico definitivo obviamente va a ser tomar una biopsia de esa lesión y ver si efectivamente era una lesión de bajo grado o de alto grado. Y la prueba con el Lugol, el epitelio escamoso metaplásico maduro recién formado contiene glucógeno. El NIC y el cáncer invasor contienen escaso o casi nada de glucógeno, por lo tanto esas zonas no se van a teñir. Entonces esas zonas también podrían hablarme de sospecha de alguna lesión de bajo o de alto grado. El tratamiento de una lesión intraepitelial cervical de bajo o de alto grado va a depender entonces de la edad, del tipo de lesión, tamaño, gravedad, si la paciente está embarazada, si la paciente está pensando en tener más hijos a futuro, el estado inmunológico de la paciente, si tiene enfermedades concomitantes y el estado posmenopáusico. Todo esto va a influir para que finalmente le ofrezca un tratamiento, una biopsia incisional, una biopsia excisional, una criocirugía, una electrofulguración, un cono. Todo esto va a determinar en mi decisión. Entonces tenemos modalidades de tratamiento ablativo y de resección. Ablativo es destruir el tejido cervicouterino y eso se puede hacer medio crioterapia, medio electrofulguración o mediante láser. Entonces lo que se hace es destruir esa zona sospechosa. Se puede también hacer resección y esto puede ser electrocirugía con asa, conización con bisturí frío o conización con láser. La ventaja de hacer una resección es que nos va a proporcionar una muestra histológica. Aquí solo estoy destruyendo. Aquí estoy tomando un pedazo de tejido para estudiarlo, para valorar márgenes quirúrgicos y para asegurar la ausencia de un cáncer invasor. Entonces, un tratamiento ablativo a lo mejor estaría recomendado en lesiones de bajo grado persistentes o lesiones de alto grado, y un tratamiento de resección estaría recomendado en lesiones de alto grado para arriba. Las vacunas que existen actualmente en México para la prevención del cáncer cervicouterino es el Cervarix y el Gardasil. Cervarix está dirigida contra 16 y 18, contra los serotipos 16 y 18. Está indicada a partir de los 9 años de edad, se administra vía intramuscular y se administra idealmente en 3 dosis. Lo mismo el Gardasil se administra en 3 dosis. Las 3 dosis idealmente se deberían aplicar dentro de los primeros 6 meses, todas dentro de los primeros 6 meses. La Gardasil está dirigida contra 16 y 18, si recordamos 16 y 18 son los serotipos que con mayor frecuencia nos predisponen a cáncer cervicouterino, y 6 y 11 están relacionados con lesiones benignas, como por ejemplo verrugas. Son las que actualmente tenemos disponibles en México. Actualmente ya existen otras, hay una vacuna no navalente contra 9 serotipos, en México aún no está del todo disponible. ¿Dudas con lesiones cancerosas? ¿Seguros? No tienen, son patologías distintas. La duda fue si el ectropión tiene relación con el virus del VPH. No. El ectropión tiene mucho que ver con esta metaplasia a nivel cervical. O sea, la exposición de glándulas normales endocervicales hacia la superficie vaginal. Entonces, al estar en contacto con la superficie vaginal, estas glándulas, esta zona, empieza a sangrar. Y esta mujer puede presentarse con dolor o sangrado poscoital, sangrado intermenstrual, leucorrea abundante, ¿sí? Pero no tiene relación con el virus del papiloma humano. Obviamente puede haber infección por virus del papiloma humano y además ectropión. Y debe ser parte de nuestro diagnóstico diferencial. No todo el epitelio acetoblanco significa lesión por virus del papiloma humano. Un ectropión podría verse acetoblanco también. Sí. ¿Alguna otra duda? ¿No? Entonces pasamos a cáncer cervicouterino. De manera general es el tercer cáncer más común en la mujer a nivel mundial. En México, junto con cáncer de mama, son los primeros, cáncer de mama y cáncer cervicouterino. En México, cáncer cervicouterino, México país, es el primero. En Ciudad de México, cáncer de mama actualmente es más común que cáncer cervicouterino.
El BPH es el causante central. Se puede encontrar hasta el 99.7% de los casos. O se puede demostrar su presencia hasta el 99.7% de los casos. Tiene distintas variedades histológicas. Una de esas es de células escamosas y el otro es adenocarcinoma. El más frecuente se dice que es el de células escamosas. Y hasta en un 69% y el adenocarcinoma en un 25%. Esta proporción actualmente ha estado cambiando, sigue siendo más frecuente el de células escamosas, pero el adenocarcinoma poco a poco se vuelve más prevalente. El 99% está asociado a BPH. Solo una fracción menor con BPH llega a desarrollar cáncer cervicouterino invasor. Lo que comentábamos, la gran mayoría de las personas sexualmente activas expuestas a una infección por virus del papiloma humano si no tienen relaciones sexuales con protección de barrera. Ahora, no todas esas personas van a desarrollar, obviamente, un cáncer cervicouterino. Es un porcentaje mínimo que depende de la persistencia y la progresión de la lesión a lo largo del tiempo. Y habíamos visto factores que incrementan este riesgo: carga viral alta o una infección persistente. Los factores de riesgo ya los comentamos. El cuadro clínico en una etapa inicial es asintomático. El cáncer cervicouterino en etapas iniciales no da síntomas. Cuando llega a haber síntomas puede ser sangrado transvaginal, y este sangrado transvaginal no tiene relación con el ciclo. Puede ser sangrado poscoital o ante esfuerzos, es decir, no es un sangrado cíclico, es un sangrado que no se explica de otra manera. Sangrado entre la menstruación, sangrado después de las relaciones, nos puede orientar a pensar en una lesión cervical. Puede haber presencia de secreción serosa, fétida, y obviamente en una etapa más avanzada agregarse pérdida de peso, agregarse anemia, un sangrado transvaginal purulento, dolor pélvico y edema de miembros pélvicos. En etapas también más avanzadas ya va a presentar dolor en pelvis, en hipogastrio o en región lubosacra, y dependiendo de la extensión a órganos vecinos va a presentar síntomas rectales, síntomas urinarios, epigástricos secundarios a invasión metastásica de ganglios linfáticos paraórticos. Conclusión, no tiene síntomas, en etapas avanzadas ya da síntomas. ¿Y dónde da síntomas? Dependiendo qué tanto esté afectando la anatomía local. Bueno, esto de la detección ya lo revisamos con el Papa Nicolau. ¿Cómo estadificamos el cáncer cervicouterino? El cáncer cervicouterino se estadifica con exploración y con ayuda de ciertos auxiliares diagnósticos. La exploración bimanual, idealmente bajo anestesia, porque es importante hacer un tacto vaginal, rectal, palpar anexos, palpar abdomen. La colposcopía, una cistoscopía, rectosigmoidoscopía y obviamente el diagnóstico histopatológico. Todo esto forzosamente se tiene que hacer en todas las mujeres con cáncer cervicouterino, desde etapas, más bien esto es lo que nos va a decir si se trata de una etapa temprana o se trata de una etapa ya más avanzada. Ahorita vamos a ver cómo se estadifica. Y métodos radiológicos adicionales que podemos utilizar: la urografía excretora, enema varitado, radiografía de tórax, radiografía ósea y linfografía. Estos también nos van a ayudar a determinar la extensión de la enfermedad. Ahorita vemos la etapificación. De manera muy general, ¿cómo se va a tratar el cáncer cervicouterino? El tratamiento es con histerectomía. Muy general, cáncer cervicouterino se trata y con histerectomía. Ahora, ya haciéndolo más específico, va a depender del estadio clínico, de la etapa clínica de la enfermedad. Hasta un 1B1 o hasta un 2A menor de 4 centímetros, ahorita vemos qué significa esto, pero nada, acuérdense de esto porque cuando lo preguntan generalmente hasta qué momento es quirúrgico, cuándo ya deja de ser quirúrgico, cuándo ya se trata de una enfermedad localmente avanzada. Entonces ahorita vemos qué significa esto, pero cuando es 1B1 o 2A menor de 4 centímetros, ahí todavía podemos ofrecer como tratamiento la cirugía, ¿sí? Una histerectomía total. Cuando ya estamos en 1B2 o en 2, el tratamiento inicial, el tratamiento de inicio ya deja de ser la cirugía y nos vamos por radioterapia y quimioterapia, ¿sí? A partir de una etapa 1B2 y 2. Etapas más avanzadas se intentará inicio de radioterapia, y etapas ya finales, digamos de esta manera, se valorará dependiendo de las manifestaciones de cada paciente. Pero bueno, en general el tratamiento es histerectomía hasta una etapa anterior a 1B2 y 2. Entonces una etapa 1A es aquel cáncer que está limitado al cérvix. Un cáncer invasor microscópico, 5 milímetros de profundidad a 7 milímetros de ancho. La verdad no me acuerdo si preguntan las notificaciones y no hay otra manera más que aprendérselas, no hay
no hay como una clave o algo, pero bueno, esto vale la pena que cada quien las repasara después para saber en qué momento empieza a afectar otros órganos vecinos, pero bueno, vamos a revisarlo rápidamente. 1A es un cáncer microscópico, 1A microscópico, puede ser 1A1 o 1A2. El 1A1 tiene 3 milímetros de profundidad y no tiene más de 7 milímetros de ancho. 1A2 tiene más de 3 milímetros, no más de 5 milímetros en profundidad y no más de 7 milímetros de ancho. Olvídense esto, 1A microscópico. O sea, solo por el microscopio me doy cuenta que tiene cáncer cervicouterino. 1B son lesiones clínicas, yo ya las puedo observar. 1B, lesiones clínicas, mayores a un estadio 1A que estaban limitadas al cérvix. Puede ser un 1B1, tratándose de una lesión menor de 4 centímetros, y aquí un 1B2, lesiones mayores de 4 centímetros. Si recordaban, 1B1 todavía puede ser un tratamiento quirúrgico con histerectomía. 1B2 ya no puedo ofrecer la histerectomía de inicio. Primero intentaré con radioterapia. Entonces, 1B2 significa 4 centímetros. Cáncer cervicouterino mayor de 4 centímetros, ya no me voy por histerectomía y me voy directo a radioterapia. Estadio 2 afecta a la vagina sin llegar al tercio inferior y a los parametrios y sin llegar a la pared. Aquí tenemos 2A, afección de vagina sin afección de parametrios, y 2B, afección parametrial evidente. Los parametrios son todo el conjunto de ligamentos que sostienen al útero dentro del abdomen. Si recordaban, 2A todavía le podía ofrecer un tratamiento con cirugía y 2B ya no puedo ofrecer un tratamiento con histerectomía, ¿sí? Obviamente 2A, suponiendo que se trata de un tumor que aun cuando afecte vagina no sea mayor de 4 centímetros. En el momento que sea un tumor mayor de 4 centímetros, el tratamiento ya no es histerectomía de inicio. Estadio 3 es cuando se extiende ya al tercio inferior de la vagina o a la pared lateral de la pelvis o presenta hidronefrosis. Puede ser 3A cuando afecta al tercio inferior de la vagina pero no está fijo a la pelvis, y 3B cuando afecta parametrios hasta la pared pélvica o ya incluso presenta hidronefrosis. Entonces, recordando, 1 localizado en el cérvix, 1A microscópico, 1B clínico. Nos pasamos al 2, ya afecta vagina, 2A o 2B ya afecta parametrios. Nos pasamos a 3, afecta más allá del tercio superior de vagina y empieza a afectar o puede aparecer hidronefrosis en el caso de 3B. Y por último, el estadio 4 se extiende más allá de la pelvis. Y ya cuando hay daño a nivel de vejiga o recto, hablamos de 4A, y 4B hablamos de metástasis a distancia. Entonces, por eso nuestra tipificación del cáncer cervicouterino forzosamente requiere que a esta mujer le haga una colposcopía, a esta mujer le haga una cistoscopía, le haga una colonoscopía para ver el grado de afección, para estar segurísimo que no hay que efectivamente se trata de un cáncer en etapas tempranas. Y la sobrevida en una etapa 1A es mayor al 90%, en etapa 1B es del 87 hasta el 90%, etapa 2A 62-83%. Bueno, no vale la pena decir cada uno, pero si se dan cuenta, la sobrevida en etapas iniciales es bastante alta o bastante considerable, y esto se va modificando de manera muy rápida mientras va avanzando la enfermedad. La gran desventaja es que normalmente detectamos el cáncer cervicouterino en etapas 2A, cuando ya es clínicamente evidente. ¿Dudas con cervix o cáncer cervicouterino?